Hola, muy buenos días. Estamos con nuestro cliente y amigo Alexei. Alexei es dueño de una Ford Explorer Limited modelo 2020, motor 2.3 litros con 300 poderosos caballos de fuerza. Y él muy amablemente ha accedido y me ha autorizado para publicar este video en YouTube. ¿Me autorizas, Alexei, a publicarlo en nuestras redes sociales, señor. YouTube, Instagram y todas las redes sociales? Claro, sí, señor. Perfecto. Y él muy amablemente ha venido y quiere contar su testimonio en la Ford Explorer 2.3 litros con 300 caballos. Y bueno, Alexei, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a tocar varios aspectos y lo primero que te quiero preguntar, vamos a tratar de hacer el video lo más rápido posible, pero quiero preguntarte, lo primero es, que quiero que me hables del diseño exterior, ¿ya? Y que me hables también del diseño interior, cómo te parecen los espacios, bueno, las comodidades, porque también tienes unas pantallas en los cabeceros, cómo te sientes, cómo sientes los materiales, cómo van sentados los pasajeros en la tercera fila de asientos. Cuéntame, Alexei. Pues el diseño exterior es bastante bonito, es bastante llamativo porque pues caracteriza esa como robustez, esa rudeza de la camioneta que la verdad en la competencia es muy difícil conseguir. Normalmente las líneas son muy suaves cuando uno se dirige a una camioneta tipo japonesa, ¿sí? Quizá pues ya eso es por gustos, pero a mí me gusta es que sean robustas, ¿sí? Que se vean fuertes, que se vean potentes. Eso uno lo encuentra en esta camioneta. Internamente los materiales son muy buenos. Sinceramente yo soy muy amigo del cuero. El cuero que me ofrece uno la marca es bastante bueno, es de una excelente calidad. Los espacios son súper cómodos. Yo soy una persona alta de 1,82 metros, ¿sí? Yo quepo perfectamente en la última fila de asientos, en la tercera fila de asientos sin ningún tipo de obstáculo o de incomodidad. Y me gusta muchísimo que esta versión de la Limited, o sea, la que ya adquirí, tiene las pantallitas atrás en los cabeceros porque pues yo tengo una niña y para los viajes prolongados y todo eso ella se entretiene, sí, bastante. Aparte que las pantallas funcionan con el Wi-Fi, sí, o sea, cualquier cosa uno pues se la puede proyectar o sencillamente guarda las películas en las memorias o en los CDs, etcétera, sí. Entonces me parece muy bueno, muy cómodo. Bueno, lo siguiente que te quiero preguntar es la potencia. Este carro es 2.3 litros, motor EcoBoost turbo cargado, 4 cilindros, 4 tiempos, pero es turbo cargado, ¿no? Sí. Y genera 300 caballos de fuerza. Quiero que me expliques, que me digas cómo has sentido la potencia, si realmente sientes los 300 caballos, si sientes que se desempeña muy bien o regular o mal. ¿Te parece que se desempeña bien, que corre lo que tú esperas? ¿Cómo te ha ido con el desempeño, con la potencia y la fuerza del carro, con el torque y la potencia del carro? Pues yo vengo de una Ford Escape, es una camioneta bastante veloz, bastante rápida, de las más rápidas del segmento, es muy potente, Sí, es muy fuerte. es un tote, eso es un carro de carrera vestido de camioneta. Exactamente, o sea, es un carro que en carretera le responde a uno súper bien y sinceramente yo pues ameritaba el cambio, que fuese esta o una HST que también es bastante potente. En comparativa, el motor de esta yo lo estudié y sinceramente me parece que para ese cilindraje y que siendo un V4 le genera unos 420 Nm y 300 caballos de fuerza es una obra de arte de la ingeniería, ¿sí? La verdad en la competencia usted no encuentra un motor de este y para mí cuando yo voy a comprar un carro lo primero que miro es el motor porque el motor es lo que le da vida al carro, ¿sí? Entonces la camioneta se comporta espectacular y me parece que la selección de modos de manejo que tiene es la adecuada porque le permite uno el modo deportivo que es un tote definitivamente. Cuando lo colocas en modo deportivo, porque esta camioneta tiene modos de manejo, modos de conducción, se adecua al tipo de terreno. Deportivo le hace la inyección completa, pues no sé, para que usted tenga la velocidad, o sea, la velocidad es increíble. De hecho, uno siente bastante la fuerza en modo normal, que uno necesita adelantar y la camioneta le responde. Para mí eso es importantísimo
que una camioneta le responde, y sobre todo en subida, ¿sí? Que a veces cuando las mulas vienen muy lento en subida y que uno necesita adelantar y eso, que la camioneta tenga la fuerza suficiente y la potencia para responder en el momento de adelantar, que no sea tan lento, ¿sí? Pues por cuestiones de seguridad, ¿sí? Más que todo, es increíble, sinceramente estoy sorprendido de este motor. Y como le digo, me genera unas prestaciones muchísimo mejores que la Escape, que ya es bastante buena. Y lo mejor de todo y lo que más me ha sorprendido de la camioneta, y aunque el motor es un poquito más grande que el de la Escape, pero obviamente tiene más potencia y tiene más torque, consume mucho menos que el de la Escape. Imagínate, eso a mí me tiene sorprendido, porque esta camioneta, si tú vas a Economy Fuel, que es la página que regula los consumos de combustible en Estados Unidos, esta camioneta te aparece como que mínimo debería ser 26 kilómetros por galón en ciudad, pero dice también que puede llegar a ser hasta 32, 33. ¿Ya? Y en carretera, pues bajo esta página también habla de que podría llegar a ser entre 35 y 40. Entonces, a mí me sorprende, porque tú me dijiste la última vez cuánto es que te estaba haciendo combinado. Más o menos unos 34 kilómetros. Exacto, pero combinado es creo que el 80% en ciudad. Sí, exacto. Exacto, o sea, porque no es el mismo combinado aquí en Colombia que el combinado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay autopista y ahí sí se puede hablar de combinado. Pero Alexei, prácticamente yo creo que has andado que el 80% en ciudad. Sí, ¿no? O sea, pues la verdad sí, más como 60% en ciudad. 60%, he viajado, pero supongamos que no son vías que uno le mantenga una velocidad constante, ¿sí? Por lo menos vía Zapatoca, vía Barranca, ¿sí? Que siempre ahorita pues hay un poco de obstrucciones y el carro se mantiene bastante quieto. Ahorita con sus recomendaciones estoy utilizando el modo eco, porque yo lo estaba manejando en modo normal. Tengo entendido que el modo de manejo eco pues ahorra un poco más de combustible, pero sinceramente me parece que el consumo es más que el adecuado para este tipo de motor y este tipo de carro. O sea, sinceramente pensaría que es el mejor consumo con la marca, ¿cierto? Imagínate. O sea, porque yo probé, por lo menos carece de muchas cosas, por eso desistí de la compra. Carece no solamente de la tecnología, sino que el consumo es absurdo. O sea, estamos hablando de un 26, 28 kilómetros galón, ¿sí? Y sinceramente el manejo, pues yo lo que hablábamos al comienzo, estoy acostumbrado como a la fuerza, ¿sí? A la velocidad, y infortunadamente me parece que la camioneta es muy pesada para ese motor que ellos ofrecen. Claro, o sea que sí, en potencia has superado tus expectativas. Sí, claro. Y en consumo es más de lo que dice la página Economy fue el que hace. O sea, superó también tus expectativas, mucho más económica de lo que dice la página oficial de Estados Unidos. Eso es muy bueno. Y bueno, los paddle shifter, bueno, ya me hablaste que el manejo es muy confortable. Lo de los modos de conducción también me comentabas que te parece excelente. Excelente, ¿no? Excelente. Y sobre todo el modo como por fuera del pavimento. Por fuera del pavimento la camioneta me sorprende sinceramente cómo es la respuesta en altas pendientes. Me he metido como en destapados, se comporta súper bien, ¿sí? Y la suspensión es magnífica, o sea, sinceramente es muy muy suave. Uno pues lo siente muy poco, ¿sí? Yo he tenido quizá también la oportunidad de montarme, por ejemplo, de camionetas, pero o sea, comparación de esas con la suspensión de estas es demasiado rígida. O sea, uno lo deja sin riñones prácticamente, meterse un destapado. O sea que esa era otra pregunta que te quería hacer: la suavidad, la suspensión, cómo sentías la amortiguación, el andar del vehículo. Bueno, ya me la acabas de responder, bueno, lo que entiendo es que superó también tus expectativas, era lo que esperabas. Bueno, otra cosa que yo también quería preguntarte es la estabilidad. Como tú bien sabes, esta camioneta tiene bastantes recursos. Sí. Ya en seguridad activa, ¿no? Esta camioneta tiene frenos ABS, tiene distribución electrónica de frenado, tiene frenado de emergencia, o sea que tiene muchas asistencias para el frenado, pero también tienes control electrónico de tracción, control electrónico de estabilidad, tienes sistemas especiales para tomar curvas, ¿ya? También me gustaría que tú me hablaras de este tema, de cómo sientes la estabilidad a la hora de hacer esquivos, a la hora de tomar curvas, cómo sientes el agarre del carro al pavimento como tal. Cuéntame esa experiencia. Pues la verdad, lo que me gusta de la marca es que prácticamente desde la gama más baja cuenta con todas las ayudas que ya me mencionó. La Escape no fue una excepción.
y sinceramente pues aunque la Escape es muy buena, esta al ser un poquito más ancha que la Escape es más suave. Y se ¿sí? siente más estable al ser más robusta. Exacto, es mucho más estable, en el momento que uno coge la curva es mucho más suave, ¿sí? No se siente tanto como la inercia, que es lo importante y lo que yo pienso que puede marear quizá a una persona, ¿sí? Es muchísimo más cómodo en ese momento, ¿sí? Sinceramente las ayudas son sorprendentes, son increíbles, ¿sí? Le facilitan muchísimo a uno la conducción y fuera de eso también lo protegen a uno bastante, ¿sí? Porque uno, no sé, un obstáculo, la maniobra de saber que el carro le puede responder a uno y que no va a volcarse, que no va a salirse, ¿sí? Es bastante confiable. Listo. O sea, en frenado te ha ido súper bien. Frenado es súper bien, o sea, y en curvas te ha ido súper bien también. me parece que los frenos, los resalto, la Escape tiene muy buenos frenos, pero los frenos son bastante cortos, ¿sí? Yo, como les mencioné, ya probé otros camionetas, me parece que son muy largos y hasta que esta camioneta es un poquito pesada, frena increíble, o sea, le responde a uno. Eso bueno. me parece importante. Qué bueno. Bueno, Alexei, otra pregunta que te quería hacer es la siguiente. Hay muchos recursos en seguridad activa que tienen que ver con la parte de tecnología del vehículo. Ya, bueno, ahí yo digo que ahí es donde aplica esa frase que me encanta tanto y es que con Ford tú vives el futuro hoy. No lo vas a vivir mañana, ni en 5 años, ni en 10 años, no, lo vas a vivir hoy. O sea, si tú quieres comprar un carro en donde tú puedas experimentar el futuro, pues compra un Ford. Es mi pensamiento. Entonces hay varios recursos en seguridad activa, como por ejemplo lo son la asistencia de mantenimiento de carril, asistencia de mantenimiento y centrado de carril. Tenemos un sensor de precolisión en donde el carro te avisa, te da una alarma para que frenes, pero si no frenas él te puede llegar a frenar 100% el vehículo. También tenemos maniobra evasiva, bueno, no sé si lo has experimentado, pero él te puede llegar a volantear en caso de que el choque sea inminente y no pueda llegar a frenar con el sensor de precolisión. Pero además de eso también tienes una asistencia para peatón, o sea, él te puede llegar a frenar si un peatón se te aparece en la vía. También esta camioneta detecta ciclistas. Si tú vas andando y en la vía hay un ciclista delante tuyo, él también te puede llegar a frenar. Ciclistas, motos, carros. También tienes un sensor para el punto ciego. Te avisa cuando hay un vehículo en el punto ciego, moto, ciclista o carro. Además de eso, bueno, o sea, mira todo lo que he nombrado ya. Pero tiene velocidad crucero adaptativo también. Él te puede guardar la distancia, ¿no? Entre tu carro y el carro que va adelante. Y tú puedes decidir la distancia y te acomoda o hereda la velocidad del carro que va adelante si la tuya es superior y llegas a acercarte a este vehículo. Ya tienes una caja también de 10 velocidades con rotor giratorio que también hace parte de la tecnología del vehículo. Los modos de manejo que ya me los he hablado, bueno, eso no quiero que me lo toques ahorita, simplemente lo primero que te comenté. No sé si se me pasa algo más, pero bueno, o sea, realmente manejar un Ford, manejar esta camioneta, sí es como yo digo, es como si fueras 10 años, viajaras al futuro y te trajeras un carro a esta época. Cuéntame, ¿cómo te ha ido con esas tecnologías? Bueno, esto principalmente, y yo me orienté lo que ya había mencionado por la marca, continuar con la marca es lo que usted lo que usted ya nos dice. La verdad, Ford maneja tecnología de vanguardia. Infortunadamente ninguna camioneta de la competencia la tiene, ¿sí? Y tampoco le genera las mismas prestaciones porque la velocidad, bueno, lo que usted dice de manejo para detección de peatones y eso, las otras marcas tienen muchas limitaciones con velocidad. Prácticamente uno tiene que andar como a 60 km por hora para que el carro pueda frenar. Las restricciones de Ford son muchísimo más amplias, son muchísimo más elevadas, ¿sí? Y pues lo previenen a uno mucho de las imprudencias de muchas personas. Por ejemplo, me gustó, yo lo experimenté porque iba por el anillo vial y las motos tienden como a pasarse de un carril a otro mediante el sendero. Y pues venía con una velocidad prudente por encima de los 80 kilómetros, ¿cierto? La moto se atraviesa, pero la camioneta muchísimo antes la detecta, ¿sí? Me avisa y pues al avisarme yo alcancé a frenar, pero ella la detectó. Aparte de eso, me gusta mucho que ella también tiene detección de señales de tránsito, ¿sí? O sea, bueno, de velocidades.
para que uno más o menos pues tenga el control y demás. Y pues me sorprende es esto, también ella le marca a uno la distancia y con unos colores como de advertencia, como una especie de alarma cuando el carro el carro de adelante va a frenar o está frenando, tiene una reducción de velocidad considerable con respecto a la 1, y me he dado cuenta que eso depende mucho de la velocidad. Pues un carro entre más lejos esté y cuando usted tenga una velocidad pues superior, ella le va indicando ya con colores en la pantalla, ¿sí? Ya cuando usted tenga velocidades muchísimo más bajas, esto lo mismo, o sea, él lo regula, él lo va calibrando, él tiene en cuenta precisamente eso, mide la velocidad del carro de adelante con la de uno y más o menos hace una relación para avisarle a uno y precisamente enviarle las alertas pertinentes. Sinceramente, este sistema Copilot 360 es asombroso y superior, o sea, eso es lo importante, que es superior, ¿sí? Y si uno busca este tipo de tecnologías, sinceramente la Ford supera las expectativas y es muchísimo mejor que el de los demás. Y bueno, Alexei, la última pregunta que te quiero hacer es algo que tú quieras anexar, que hayas vivido, que no te he preguntado, que te parece importante aportarlo a este testimonio. Bueno, la verdad, a mí me gustan muchísimo las luces de la camioneta, porque no solamente son adaptativas, sino vienen con una especie como de cornering que giran de acuerdo con el movimiento del volante. ¿Sientes eso? Claro. Sí. Y aparte, No, eso no lo sabía, o sea, eso sí me sorprende. Bueno, la Escape la tenía. Ajá. Y pues a mí me gustaba mucho el sistema, precisamente lo corroboré con esto. Pero ella pues las activa ya con velocidades creo que por encima de los 50 kilómetros, ¿cierto? Ajá, súper. Aparte de eso, al ser adaptativas ella cubre más, el haz de luz es más grande. El haz de luz es más grande, o sea, uno prácticamente ve todo. Y el sistema automático de luces, increíble, o sea, me parece que ella siempre le va a generar a uno el campo de visión más adecuado en noche, para que uno pues no omita cualquier cosa, ¿sí? Aparte de eso, que también está acompañado de la seguridad proactiva. Y lo otro es, no, pues las dimensiones como tal son muy superiores a una camioneta típica americana que le genera una comodidad para uno y para toda la familia. Claro, suficiente. Sientes que tu familia va protegida en el vehículo. Exacto. Bueno, Alexei, no, eso era todo. Muchas gracias por estar con nosotros y sé que te lo agradecen muchas de las personas que están viendo este video, porque la gente quiere recibir las experiencias que han tenido otras personas en la Ford Explorer, porque es importante a la hora de decidirse. Bueno, tú has dado ciertos tips y ciertas cosas súper importantes que seguramente usted lo va a valorar y va a ser definitivo para que se decida a comprar una Ford Explorer. Bueno, no siendo más, me despido y mi nombre es Carlos Morelos y a mí me encanta poder servirte. Nos vemos. Hasta luego.